las entrevistas mencionado que la paz era imposible. ¿Por qué? Para que podamos los occidentales entender la cultura de los orientales, es la única forma en la que podemos comprender lo que está pasando en el Medio Oriente. La cultura islámica, para la cultura islámica no existe la paz. Hay una palabra árabe que se llama hudna, que significa que la paz, cuando dicen ellos la paz con nosotros, ellos nos llaman los infieles o los occidentales. Cuando el Islam hace una paz con cualquier persona occidental, se llama hudna. ¿Qué significa esto? Que cuando ellos dicen vamos a hacer la paz con nosotros, nosotros creemos que es el cese al fuego. O sea que ya no hay ningún problema y que va a haber una amistad, porque eso es la que verdadera paz manifiesta. Sin embargo, para ellos es todo lo contrario. Cuando ellos dicen paz con nosotros significa tiempo para nosotros de reagruparnos, organizarnos otra vez para volver a atacarlos. Entonces, estas treguas forman parte de la estrategia del mundo islámico radical como Hamas y los grupos terroristas, por lo cual cuando hicieron este acuerdo en Egipto y se mencionó en los medios de comunicación, paz y seguridad, ¿cuál paz? De ninguna manera. Esta no es paz. La verdadera paz, que supuestamente por 7 años va a llevarse a cabo, será cuando el anticristo firme con Israel o confirme o force un pacto con ellos por 7 años, que también sabemos lo va a violar a los 3 años y medio. Aquí, bueno, aquí Tito hace algo aquí al micrófono, sale corriendo, casi sale Tito en televisión. Entonces, pues, o sea, posiblemente en su mente esto no va a durar mucho. Efectivamente, es imposible que pueda mantener la paz. Ya lo vimos esta semana, se acusan unos de otros de que Israel los atacó y que Israel, las fuerzas de defensa Israel, las FDI, dicen que no, de ninguna manera, ¿verdad? No pudo haber sido Israel el que haya iniciado el cese al fuego, porque ellos saben perfectamente bien que este acuerdo sí lo cumplen. Los israelitas siempre han cumplido desde 1993 en Oslo y 1995, pero jamás desde 1948, hoy vamos a desarrollar un tema más profundo sobre Jerusalén, nunca jamás han querido, no desean ni tampoco van a mantener la paz con Jerusalén. Así que pues ahora hubo un ataque, mataron a 2 soldados israelíes y era lógico que Israel tenía que responder. Ahora Trump hace algunos días le dijo a Netanyahu, no vayan ahora que se violó el cese al fuego a responder ustedes porque se va a inflamar el Medio Oriente. O sea que si ahorita sí responde de una manera agresiva, Israel va a entrar Qatar, está en un hilo en la alianza de Arabia Saudita con los acuerdos de Abraham y también Egipto. Así que pues Trump está llevando todo con una delicadeza, evitando que este desequilibrio se lleve a cabo y pues vamos a ver hasta dónde Israel puede aguantar. Nos hacíamos algún comentario, creo que ayer en el programa con respecto a digamos, lo que está sucediendo en el mundo. Muchas personas, estas cosas, digamos, lo que puede estar sucediendo en Ucrania, en otros países, por supuesto, allá en Israel, etcétera, etcétera, dicen, bueno, eso está muy largo de nosotros. Para nosotros en Latinoamérica, gracias a Dios, pues, todos estos conflictos son muy lejanos a nosotros. Tenemos nuestros propios conflictos, pero todo esto al final afecta a las economías mundiales. Al final, aunque está muy lejos de nosotros como latinoamericanos, ¿verdad? Va a traer un oleaje en ámbitos financieros, económicos. ¿Qué consejo le ha estado dando usted a la iglesia, a su congregación, a los hermanos, a los pastores con respecto a los cuidados de cómo moverse en estos tiempos delicados? Bueno, siempre hemos mantenido la idea, la convicción profunda de que es la oración la que puede mover montañas. Así que pues desde hace muchos años ya tenemos la convicción de estar orando por nuestro gobierno en México, principalmente por el gobierno de Estados Unidos y por los demás gobernantes. Hemos orado muchísimo por Venezuela, por Brasil, por Nicaragua, por Cuba, por Colombia, y todo el resultado se lo dejamos a Dios. Nuestra responsabilidad como cristianos es pedir y no tenéis por qué no pedir. Entonces hay que desarrollar el hábito de la oración, tanto individual como en conjunto, como nacionalmente. Entonces hay muchísimas reuniones de oración ya en México a nivel iglesia, orando por nuestro gobierno. Fuera de eso,
pues ya vuelvo a repetir el resultado, ¿verdad? Dice la Biblia, uno siembra, otro riega y Dios da el crecimiento. Nuestra responsabilidad es orar y los resultados se los dejamos a Dios. Y sabemos por la Biblia, que es más moderna que el periódico Mañana en la Mañana, que el Medio Oriente va a continuar ardiendo y vamos a ver que va a ser Jerusalén la que va a provocar precisamente la Tercera Guerra Mundial. Jerusalén. Bueno, don Armando, yo tengo un compromiso ahí dentro de un rato y voy a tener que salir del programa, pero veo el tema interesantísimo sobre Jerusalén, el termómetro de Dios, así es que, y veo también que son 5 páginas, aquí está bien, no sé si le da tiempo el día de hoy de concluirlo, pero hay mucho material, Roger, ¿cómo es que van a poder bajar esta información? Exactamente, y como bien lo apuntas, Jerusalén, el termómetro de Dios, es el tema que el pastor Alducin va a compartir con nosotros el día de hoy. Un tema muy sugestivo, sobre todo por lo que está sucediendo en Medio Oriente, y un documento que usted puede descargar muy fácil, +1 469 781 1000. Ahora yo mientras venía en el carro ya lo venía descargando porque es muy sencillo, así que usted puede ahí nada más poner en la sección de descargas, la primera opción dice Jerusalén y ya usted va a tener acceso a este documento que el doctor Alducin siempre muy gentilmente lo comparte, sus notas, los versículos y todo lo que él está compartiendo con nosotros, porque lo importante es que usted tome esta información y la estudie, no que diga, bueno, así de primera mano, ya esto es santa palabra. Hagámonos siempre la tarea de estudiar, de cotejar todo lo que estamos recibiendo. Ahí hay versículos bíblicos muy importantes para que usted pueda también hacer sus grupos de estudio y compartir esto. Y este programa está siendo grabado y el día de mañana usted va a poder también verlo y ver con las notas y el programa y devolverlo y repetirlo las veces que sean necesarias para que este tema pueda también tenerlo ahí a disposición. Israel o Jerusalén, el termómetro de Dios, Pastor Alducin, y usted empieza este tema tan importante haciendo un recuento de cómo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Se quiso exterminar a Israel, pero esto apuntaba también por lo menos a los judíos, y esto apuntaba también a una profecía, ¿verdad? Cuando nace más bien el Estado de Israel. Así que tal vez para comenzar entramos por ahí, por esta parte, Pastor Alducin. Muy bien. Qué importante es para nosotros como cristianos entender la posición de Israel dentro de las profecías bíblicas, principalmente en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque realmente Israel ha sido y será y continuará siendo el termómetro de Dios para que nosotros podamos entender cuál es la motivación que nosotros debemos de tener para orar por Israel. Desde el año 135 a.C. hasta 1948 no existió Israel como un estado político. Estamos hablando de casi 2000 años. Adolfo Hitler, como acabas de mencionar, trató de exterminar al pueblo judío, pero irónicamente, este intento de Hitler resultó en un estado judío, porque es la forma como Dios trabaja. Esto es muy importante porque el día 14 de mayo de 1948 el Estado de Israel se convierte en un Estado, ¿verdad? O Israel se convierte en un Estado independiente, soberano, y recordemos que Dios ya había profetizado claramente que Israel había sido conquistado en el año 700 a.C. por los asirios, cuando se llevó las 10 tribus, y 100 años después, casi en 600 años antes de Cristo, por los babilonios. Así que Israel ya había sido llevado cautivo, exiliado a Babilonia y a Siria. Y pasaron casi 2000 años para que volviera otra vez Israel en el año 70 después de Cristo. Pasaron como 600 años y de ahí casi 2000 años hasta el 48 para que Israel pudiera otra vez, por segunda vez, ser liberado de su cautividad. La profecía de este último regreso de Israel a su tierra la podemos encontrar en muchos pasajes de la Biblia. Pero veamos lo que dice Isaías capítulo 11, principalmente versículos 11 y 12. Isaías 11, versículos 11 y 12. Aquí se está profetizando, repito, la segunda vez que Dios recogería a Israel. Los recogió de Babilonia y ahora vemos que los recogió de las naciones para que quedaran ahora en el 48 ya, y nadie después los iba a arrancar de su tierra. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano, otra vez, para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía y Elam, Sinar y Hamad, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel,
y reunirá a los esparcidos de Jehová de los 4 confines de la tierra. Esto es increíble también porque se está profetizando antes del año 70, cuando fueron dispersados, que habría un segundo regreso, una dispersión y un segundo regreso a su tierra. Aquí podemos ver en todas estas profecías que podemos descubrir claramente, como acabamos de mencionar, que Israel es el termómetro de Dios. En otras palabras, Dios ha escogido a esta nación para que los ojos del mundo, para que nosotros como cristianos nos sirva de alguna forma como guía para poder descubrir en qué tiempo nos encontramos. Esto es muy importante. O sea, cuando ya hay esta versión o esta narrativa moderna que ya Israel no tiene nada que ver en el plan de Dios, que en el 48 que regresó no tiene ningún significado profético, pues son meras barbaridades, porque todas las personas que expresan de esta manera estas hipótesis o estas especulaciones o estas filosofías que no tienen ninguna base en la Biblia, vemos en la Biblia que Israel, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 5, versículo 5, dice así, Ezequiel 5:5, escuchemos lo que dice hace casi 2700 años la Biblia acerca de la ciudad de Jerusalén. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, escuchemos, la puse en medio de las naciones y alrededor de ella. Qué interesante que la palabra en medio en el hebreo es la palabra tawej, que significa ombligo. Significa ombligo. La puse como ombligo, o sea, como el centro que tenemos nosotros al salir del vientre de nuestra madre, y estábamos unidos con un cordón umbilical. Realmente a la antigua vida se corta el cordón umbilical y salimos a la vida externa. Entonces el centro de nosotros cuando nacimos fue porque el cordón umbilical nos mantenía con vida dentro del vientre de nuestra madre. Ahora Jerusalén, Dios promete que la va a mantener con vida hasta que salga otra vez convertidos en la segunda vez que venga Jesucristo y sean convertidos espiritualmente. Entonces el mero hecho que Dios diga que Jerusalén es el centro de las profecías, es el centro del interés del programa de la redención de Dios, pues esto cobra algo de interés y de algo sobrenatural para todos nosotros como estudiantes de la Biblia. Por eso vuelvo a insistir que llegar a comenzar a enseñar que ya no forma parte de Israel, que ya la iglesia reemplazó a Israel, son barbaridades verdaderamente. No, que son verdaderas del dispensacionalismo, inventadas por aquí y por allá, falta de información. Hay muchas personas que son expertas en historia, pero que están reprobados completamente en escatología. Entonces el hecho que muchas personas conozcan mucho de la historia es increíble e irónico que desconozcan la historia de Israel y que se atrevan a poder proferir estas barbaridades. Y es que hay una profecía, Pastor Alducin, de hecho usted pone el versículo bíblico aquí de Isaías 66:8, cuando habla que nacerá una nación en un día, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, Pastor Alducin, ahora que se menciona lo de la historia, desde la época del sionismo, cuando nace el sionismo, a finales del 19, principios del 20, y toda esta deseo de ellos, decía Teodoro Herzl, ¿verdad?, que dennos un pedazo de tierra y haremos una nación, con ese sueño siempre, y su cultura, y su, ¿verdad?, siempre su formación en torno al libro, por eso es que le llaman, o nos llaman tanto a los judíos como a los cristianos, ¿verdad?, los ciudadanos del libro. Pero como esta profecía también marca un hito, ¿verdad? Cuando en el 48 nace Israel, se da ese anuncio tan importante con David Ben Gurión. Pastor Alducin, y cómo uno ve definitivamente que uno no puede, o sea, como cristiano, apartar los ojos de todo lo que pasa ahí en Medio Oriente y sobre todo con la historia de Israel. Claro, y el mero hecho, repito, el mero hecho que para que un pueblo pueda existir, manteniendo una identidad nacional, después de casi 2000 años, para que un pueblo pueda mantener su identidad nacional, después de casi 2000 años, sin fronteras geográficas o sin un gobierno organizado, es absolutamente milagroso. Nunca en la historia habíamos nosotros presenciado algo como el regreso de Israel en 1948. Y llegar a decir que no tiene ningún significado profético, pues hasta da risa, ¿verdad? Claro. Porque es una ignorancia absoluta de la profundidad de la Biblia. Esto fue profetizado también en Isaías 66, como bien lo acabas de mencionar, versículo 8. Dice Isaías hace 2000
700 años. ¿Quién oyó cosa semejante? O sea, nadie va a volver algo tan milagroso como lo que voy a contar, dice Dios. ¿Quién vio tal cosa? Nadie en la historia ni ha oído ni ha visto lo que nosotros como testigos oímos, pues los que vivimos en esta generación. ¿Concebirá la tierra en un día? Hace una pregunta el Espíritu Santo. ¿Nacerá una nación inmediatamente o de una vez? Nunca ha pasado. Y sucedió en 1948. Y continúa diciendo, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Entonces Israel, después de la cautividad babilónica, que fue el primer regreso a su tierra, fueron exiliados después de Cristo, 70 años después de Cristo, casi 2000 años de exiliados, y por segunda vez profetizado, antes ni siquiera que fueran expulsados. En el año 70 después de Cristo, los profetas hebreos hablaban que Israel iba a regresar y que iba a mantenerse y afirmar que Israel sería poblada antes de la segunda venida de Jesucristo. Así que, para que se cumplan estas profecías de los últimos tiempos, la pieza clave es Israel, pero más que nada Jerusalén. Así que, si no tenemos nosotros la atención en este lugar geográfico tan pequeño que es Israel, el Medio Oriente, vamos a completamente a perdernos de la orientación que necesitamos para comprender en qué situación y en qué tiempo nos encontramos actualmente. Y el estado espiritual de quienes empiezan a conformar del 48 en adelante, Pastor Alducin, esto porque usted menciona aquí el regreso sin conversión. Entonces, ¿cómo? Porque ya empiezan los grupos a venir y claro, la noticia ocupaba, ¿verdad?, las principales cadenas en todo el mundo, pero empiezan los judíos a migrar. Pero ¿cómo era el estado de estos judíos? ¿Qué espiritualmente había en ellos? ¿Tenían toda la concepción de esto, que estaban cumpliendo profecías o simplemente estaban aprovechando un entorno político adecuado? ¿Cómo podemos ver esto, Pastor Alducin? Sí, claro, ¿verdad? Por causa de que los judíos rechazaron al Mesías, por causa de que ya antes que viniera Cristo habían rechazado la obediencia a la palabra de Dios, el rechazo a los profetas, Dios los disolvió como nación y los esparció por todas las naciones, pero no para siempre. Tenemos que entender esto. Sí, ellos fracasaron y ellos pecaron, y los que alegan que ya no tiene nada que ver, precisamente insisten en este punto. Ya Dios no tiene nada que ver con ellos, pero no han entendido o no han leído claramente la palabra de Dios, de que siempre que Dios mencionó que Él los iba a disolver, tanto en la primera como en la segunda vez, no sería para siempre. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, versículo 35 al 37, escuchemos lo que este profeta dice acerca del futuro de Israel, no de la iglesia, de Israel. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes, o sea, las leyes cósmicas que Dios ha establecido en el universo, el día que falten estas leyes cósmicas, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación. Los cristianos somos, no tenemos ya una nación de mexicanos, ticos o norteamericanos o italianos. El cristiano es internacional, ¿verdad? Ya tenemos claro, una ciudadanía que está en los cielos. Pero Israel no ha perdido su nacionalidad como nación, porque lo vamos a ver más adelante, simplemente porque Jerusalén va a ser el centro del universo. Escuchemos esto. Dios Jehová va a bajar a Jerusalén y va a tener ahí su trono y desde ahí va a gobernar el universo. Entonces es lógico que Satanás, sabiendo que Jerusalén se va a convertir en el trono de Dios, va a hacer lo imposible por tratar de borrar las profecías, que no tengamos iluminación, que nos confundamos como cristianos, porque es su proyecto principal, confundir la mente del cristiano para no entender las profecías bíblicas. Entonces dice Dios, si estas leyes faltaran, yo entonces desecharé la descendencia de Israel delante de mí para no ser nación eternamente, nación para no ser delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová. Ahora veamos lo que dice. Si los cielos arriba se pueden medir y explorar hacia abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé
la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Estas profecías y estas promesas son inexorables, son eternas, como lo está diciendo el profeta. Entonces aquí está afirmando Dios que nunca va a desechar a Israel para siempre. Entonces, si creemos que los desechó, ¿por qué regresaron en el 48? Los que dicen que ya no tiene nada que ver, ¿por qué Dios, a través de tantos milagros, Teodoro Herzl comienza a recibir la iluminación y la motivación de que tienen que regresar? Viene la eliminación del Imperio Otomano Turco, que en 1917 cae después de la Primera Guerra Mundial. Mientras el Imperio Otomano Turco permaneciera en el Medio Oriente, Israel no podía renacer. Tenía que, en la Primera Guerra Mundial, caer el Imperio Otomano Turco. Después viene la declaración de Balfour, donde se le permite a este ministro que pueda regresar a Israel. Viene Hitler y los trata de eliminar, que lo hizo a más de 6 millones, pero no acabó con los judíos. Y estos milagros de la historia, la caída del Imperio Turco, el regreso a Israel, la Segunda Guerra Mundial, todo esto colaboró para que se cumplieran las profecías. Entonces trabajó Dios de esta manera en la historia y está delante de nuestros ojos. Y ahora Israel, desde el 48, lo vamos a ver más adelante, nunca ha podido ser arrancado de su tierra. ¿Estamos ciegos? O sea, no podemos ver claramente que la mera segregación de Israel en las naciones y su sobrevivencia es un indicio y una prueba, una evidencia de la existencia de Dios. Si no podemos ver esto, estamos completamente ciegos. Así es, incluso aquí, en el resumen al final de este primer punto, Pastor Alducin, menciona usted cómo los profetas predijeron que Jerusalén regresaría a manos de Israel, como lo vimos, y la historia lo cuenta, así después de la guerra de los 6 días, allá en el 67, y cómo los profetas también anunciaron que los judíos recibirían a Jesús estando en su tierra, y las profecías que usted también anuncia ahí, Pastor Alducin. Exactamente. Ahora es muy importante recordar lo siguiente. En las profecías bíblicas se establece claramente, esto es asombroso también, que cuando los judíos regresaran, ellos iban a regresar en incredulidad, que no iban a regresar creyendo. O sea, al leer cuidadosamente y detalladamente la Biblia, descubrimos que los judíos, repito, como ya lo hemos visto, regresarían por segunda vez, pero sin haberse convertido espiritualmente. Vean los detalles tan grandes que Dios ha escrito en la Biblia, lo cual es un punto muy significativo, que regresaron en incredulidad proféticamente. Se iban a convertir una vez hasta que estuvieran en su tierra, por segunda vez cuando Cristo regresara. Veamos esta profecía tan asombrosa de lo que estamos diciendo en Ezequiel capítulo 37. Dice así en los primeros 4 versículos: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle lleno de huesos. Me hizo pasar por ellos alrededor, y aquí eran muchísimos, regados por todas partes en la faz del campo. Y me dijo: hijo de hombre, le hace una pregunta a Dios, a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, el profeta Ezequiel reconocía su vulnerabilidad, su limitación del conocimiento de Dios, y le hace una pregunta a Dios que es imposible de contestar. ¿Quién puede contestar? ¿Pueden huesos volver a vivir? Digo, por el amor de Dios, contestaríamos todos: no, pues ya es imposible, ya están muertos. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne. Veamos el proceso y la forma y la secuencia en la que Dios haría el milagro con Israel. Número 1, pondré tendones sobre ustedes, haré subir sobre vosotros carne. Segundo lugar, 3, los voy a cubrir de piel y pondré en vosotros espíritu y vivirán. El último es: pondré espíritu en ustedes y vivirán. Y sabrán que yo soy Jehová. Vemos nosotros en esta profecía tan asombrosa que, pues, interpretando correctamente esta profecía, debemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué son estos huesos? Vamos por orden. ¿Qué representan los huesos? Versículo 11 y 12 nos contesta: me dijo luego: estos huesos son la casa de Israel. Aquí ya no nos deja lugar para especulación.
ni para ninguna hipótesis, ni para ninguna invención que podamos nosotros como seres humanos externar. Estos huesos representan, ¿qué? La casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, o sea, los israelitas perdieron toda esperanza de volver otra vez a ser levantados y que el reino de Dios se estableciera a través de ellos. Y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová, yo abro vuestros sepulcros. Los sepulcros son las naciones de que estaban alrededor. Yo abriré los sepulcros, o sea, las naciones, pueblo mío, y os haré salir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Así como el pueblo ya los enterró, como el mundo ya cree que ya acabé con ustedes, cuando van a comenzar tiempos que estamos viviendo, en la que la gente va a decir, Israel ya no tiene parte, ya tomó Israel la iglesia la parte de Dios, yo los voy a desenterrar. Cuando vea el mundo con sus ojos físicos, limitada entendimiento de que ya no tengo con ustedes, voy a darles una gran sorpresa, voy a hacer un grande milagro que no he hecho jamás en toda la historia. Los voy a regresar y van a renacer como nación independiente y soberana. Ahora bien, recordamos también, ¿verdad?, que estos huesos son de carne y regresarían a la tierra de Israel. Dice el versículo 7. Profeticé pues, dice Ezequiel, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Hubo un ruido, vamos a ver qué ruido es este. He aquí un temblor, un ruido y un temblor cuando ellos regresaran a su tierra. Pongamos atención. Y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y lo cubrió por encima, pero no había en ellos espíritu. O sea, claramente en este segundo regreso, en el 48, regresaron como nación, se formaron como nación, comenzó ya a resucitar Israel como nación ante los ojos estupefactos de todos nosotros que hemos sido testigos de este inmenso y profundo y maravilloso milagro, pero regresaron en incredulidad. Y sabemos nosotros claramente que al hacer esto, pues entonces el cuerpo, ¿verdad?, o sea, la nación de Israel necesita recibir la vida espiritual. Y por eso ahorita vemos a un Israel, un gobierno corrompido. Tel Aviv es el centro de los gays internacional. En Apocalipsis 11 dice el profeta Juan, el apóstol de Cristo, en el Apocalipsis 11, que Israel se convertiría como Sodoma y como Egipto en tiempos del anticristo. O sea, va a haber un degeneramiento en Israel, una corrupción del gobierno, pero Dios no se ha olvidado de ellos. Así que pues, dice el apóstol Pablo, Pablo en Romanos capítulo 9, 10 y 11, principalmente en Romanos 11, que no nos ensoberbezcamos nosotros, en el sentido de que ya se está diciendo, Israel ya no tiene parte con Israel. Ahora la iglesia, nosotros somos el pueblo de Dios. Y ahora en las profecías de Israel no tiene por qué cumplirse. Cuidado, dice Pablo, con esta soberbia. Porque si Dios no los perdonó a ellos, ¿tú crees que te va a perdonar a ti? Y si Dios los va a restablecer a ellos, la promesa permanece para nosotros también, porque la iglesia va a acabar igual que Israel. Por eso no hay soberbia de parte de nosotros. La iglesia va a acabar igual que Israel en la apostasía. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, si la iglesia dice la Biblia que vamos a acabar en la apostasía, ¿habrá algún futuro para la iglesia? Claro, igual que para Israel. ¿Qué nos prometió Jesús? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ustedes. No importa lo que nos pase, no importa la apostasía, siempre habrá un remanente, tanto de la nación de Israel como de la iglesia. Así como la iglesia es muy grande y es invisible en todo el mundo, hay congregaciones locales, y en todas las congregaciones de nuestras iglesias hay una parte de cizaña y otra parte de trigo. Así también hubo en Israel. Siempre en Israel hubo un remanente. Y ahorita en el Israel que vemos apóstata, los grupos de los judíos ortodoxos, todos los que se visten de negro, nos odian por causa del evangelio, nos odian a nosotros, están esperando a su Mesías. De la misma forma, nosotros como iglesia, el mundo va a comenzar a odiarnos, va a haber entre nosotros falsos profetas como Israel los tiene. No nos ensoberbezcamos. Lo que le está pasando a Israel, le está pasando a la iglesia. Pero en todas las iglesias, para concluir, hay un remanente. En tu iglesia en la que tú vas,
en la que yo asisto, hay un pequeño grupo de cristianos que serán fieles hasta la muerte, que se mantendrán firmes en la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Así como hubo en Israel, lo habrá también para nosotros en la iglesia. Así es, y estamos compartiendo el tema de Jerusalén, el termómetro de Dios, un documento que el pastor Armando Alducin nos ha dado para poder ponerlo también a disposición de cada uno de ustedes. Y lo que tiene que hacer es, como la información está en pantalla, el +1 469 781 1000. Y siempre se lo decimos porque la repetición es la madre del aprendizaje. Que usted lo pueda tener ahí y en descargas, la primera opción dice Jerusalén y usted descarga el documento y lo puede imprimir o lo puede ver en formato digital y compartirlo con sus amigos y empezar sus grupos de estudio. Esto es muy importante. La información, uno tiene que empezar a meter palabra de Dios con mucho más intensidad que antes, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es que importante que usted pueda ser un estudioso y motivar a otros a hacerlo también. Pastor Alducin, y el segundo punto que usted pone aquí es muy importante. Habla como Jerusalén, el centro de la guerra futura y las profecías de Zacarías. Así que para entrar también en esta parte importante, Pastor Alducin. Muy bien. Antes solamente mencioné, en el versículo 7 dice que hubo un ruido y un temblor mientras Ezequiel profetizaba cuando se iba a formar Israel. ¿Qué es este ruido del versículo 7 del capítulo 37 de Ezequiel que dice la Biblia y el temblor? Bueno, pues fue que Israel precisamente surgió gracias al ruido que causó y el temblor que hizo a la tierra sacudirse durante la Segunda Guerra Mundial. Así que la Segunda Guerra Mundial básicamente, ¿verdad?, fue lo que forzó básicamente a Israel para convertirse a nación y para que Israel pudiera existir. Israel nació y fue forzada casi de la Segunda Guerra Mundial por la persecución de Hitler y la matanza que las naciones se compadecieron para que pudiera Israel existir. Así que hasta estos detalles nos da la Biblia. Ahora, finalmente, Roger, vamos a entrar un poquito antes nada más de centrarnos en Jerusalén y hacer un resumen para que tú que estás escuchando veamos las 6 profecías que se cumplieron en el segundo regreso de Israel. Número 1, se profetizó, que Israel sería conquistada, su templo destruido y su gente llevada cautiva a Babilonia en el año 500 antes de Cristo. Número 1, se profetizó esta segunda conquista y exilio de Israel. Número 2, los profetas profetizaron el regreso de Israel a su tierra, que reconstruirían el templo cumplido en el año 500 antes de Cristo, lo cual vemos que cuando llegó Herodes, ¿verdad?, hubo otras modificaciones que hizo al templo, que fue una cosa maravillosa también, y que Cristo profetizó que sería destruido en 3 días. En tercer lugar, todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron que Israel atravesaría la segunda diáspora, o sea, el segundo exilio, lo cual sucedió en el año 70 después de Cristo hasta 1948. Veamos con cuidado estas profecías. Número 4, Isaías profetizó que regresarían a su tierra sin haberse convertido. En 1948, lo acabamos de ver, Israel regresa y todavía la mayor parte de Israel no se convierten. La mayor parte de Israel, el gobierno estaba corrompido, mucha de la sociedad está echada a perder, pero Dios tiene un remanente que va a mantener hasta su segunda venida. Número 5, los profetas profetizaron que Jerusalén regresaría. Ya comenzamos a entrar a Jerusalén en materia. Profetizaron que Jerusalén regresaría a estar parcialmente otra vez después de casi 2000 años en manos de los judíos. ¿Cuándo se cumplió? En junio de 1967, cuando los judíos ganaron la guerra a 5 naciones árabes. El general Moshe Dayan, casi el 6 de junio de 1967, entraron por primera vez a Jerusalén después de casi 2000 años. Se cumplía esta profecía porque iba en contra de la resolución 242 de la ONU, que estableció cuando Israel regresó que la tierra de Israel pertenecía a los árabes, o sea, no pertenece a ustedes.
Entonces, cuando regresaron en el 48, no les dieron la ciudad de Jerusalén. Estaba todavía en control de los árabes. Y hasta 1967, los judíos la recobran. Pero ¿qué sucedió? Pasaron algunos años y la ONU les obligó que devolvieran parte de Jerusalén porque volvería otra guerra. Entonces devolvieron parte de las colinas, parte de la península de Egipto, que ya estaban en Egipto en el 67. Gaza la devolvieron en 2005 y Jerusalén le dieron la parte o la mitad de la parte que está ahorita en manos de los musulmanes, donde está la cúpula de la roca y la mezquita de Omar. Y ellos están actualmente donde está el templo, donde casi todos los días van judíos a orar y a depositar en el templo, entre las piedras, oraciones. Así que esta profecía fue asombrosa y finalmente, ¿verdad?, que ellos recibirían a Jesucristo en su tierra hasta que Jesucristo regresara. Zacarías 12:10, llorarán sobre el que traspasaron. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, mirarán al que traspasaron y harán lamentación. Romanos 11, 25 y 26, y luego todo Israel, no toda la iglesia, todo Israel, la nación, será salva. O sea, el remanente que Dios tiene para poder realmente reconstruir todo lo que ellos habían hecho y entrar junto con la iglesia al reino milenial. Ahora, muy bien, al entrar en Jerusalén, como algo sorprendente y otra vez, aunque haya regresado en el 48, la mayor parte de Jerusalén no está bajo el control de los judíos actualmente. Sabemos que el presidente Trump hace algunos años declaró que ahora la embajada de Estados Unidos, que estaba en Tel Aviv, regresara a la capital y nombró a Jerusalén la capital de Israel, cosa que anteriormente no había sido hecho. Otra profecía que comenzaba ya a asegurarnos que nos vamos acercando cada vez más lentamente hasta la culminación de las profecías finales, cuando Israel se va a convertir. Se necesitó otra guerra para que se cumpliera esta profecía, que fue la guerra de los 6 días, precisamente como acabamos de mencionar. Y en 1948, el voto de las naciones, excepto las naciones islámicas, lograron que favorecieran a Israel para que se regresaran a su tierra. Pero ninguna nación en el 48, cuando votó la ONU para que regresaran a su tierra, ninguna nación apoyó a los judíos que controlaran Jerusalén. Así que esto es importantísimo de poder especificarnos en las profecías bíblicas. Y esta votación, repito, fue la resolución 242, donde la ONU establecía que Jerusalén pertenece a los árabes. Y ni siquiera Estados Unidos refutó en 1948 esta resolución. Y esto fue de suma importancia profética, porque estaba escrito claramente que Jerusalén sería la manzana de la discordia. Zacarías 12, versículo 2 y versículo 3. Pondré a Jerusalén como piedra pesada que se la haré cargar a todas las naciones, cuando Jerusalén sea rodeada en el sitio en contra de esta ciudad al final de los tiempos. Entonces, esto tenía un significado que pues Israel tenía que comenzar a regresar otra vez en control de los judíos, parcialmente en el 67. Vamos a ver más adelante que van a apoderarse de más tierra de Jerusalén. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a provocar la envidia, va a provocar la ira, el rencor y el odio de las naciones árabes a su alrededor. En el año 500 antes de Cristo, ¿verdad?, la tecnología para atraer a todas las naciones alrededor de Israel no existía, porque no había, es imposible, imaginemos a todos los ejércitos del mundo llegar en trenes o en aviones o en coches hace 500 años a Israel. Sin embargo, ahora la transportación más sofisticada que tenemos da lugar de que se cumplan estas profecías. Así que Jerusalén va a volver a ser la parte importante para que la última guerra mundial se lleve a cabo. Esta ciudad ahorita provee de mucho significado a 3 religiones, al Islam, al catolicismo romano y al judaísmo. ¿De qué manera cobró tanta importancia o qué importancia va a cobrar? Pregunta Jerusalén, para que se convierta en el lugar, en la ciudad geográfico que provoque que todas las naciones vengan sobre ella. Pues se encuentra rodeada de naciones. Estamos oyendo todos los días que nunca va a haber tratados de paz, que la van a seguir agrediendo, van a continuar. Este odio no va a acabar. Abramos los oídos. Cuando digamos paz y paz,
no lo creamos hasta que el anticristo venga, va a ser esa paz de primera de Tesalonicenses 5:3, cuando diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Esto será cuando el anticristo diga paz al terminar los 3 años y medio, es cuando viene la segunda parte de la tribulación, que vendrán las naciones en contra de Jerusalén. Antes vamos a oír muchas cosas de paz, pero todavía no es esa paz, ni esa destrucción final que la Biblia menciona. Wow, impresionante. Pastor Alducin, toda esta información, dice aquí por qué Jerusalén provocará entonces esta guerra. Más o menos lo que usted está ahorita resumiendo, ¿verdad? Y ya están entrando unas preguntas, Pastor Alducin. No sé si damos también oportunidad a las consultas que están teniendo los hermanos, porque esto definitivamente calienta, ¿verdad? El que las preguntas ingresen, como dice Miguel Ángel aquí, cuando pase el rapto, después habrá un periodo pequeño hasta la semana 70, ahí en los cielos podrán ocurrir el tribunal de Cristo y después los 7 años de las bodas del Cordero, pregunta aquí don Miguel Ángel. Eso es exactamente lo que va a suceder. Una vez que la iglesia sea sacada del mundo, que Dios termine con la iglesia y repito, la iglesia va a acabar igual que Israel en la apostasía. Habrá un remanente muy pequeño de los que se dicen cristianos que se van a ir en el rapto. Por favor, el que tenga oídos oiga, para que ya tomes en serio a Dios y no creas que por ir a la iglesia el domingo ya eres cristiano. Esto lo vimos ya en los programas anteriores, las características de un cristiano, que lo puedes encontrar en Enlace Plus. Todo está el documento y ahí está la información. Entonces, viene el arrebatamiento, somos sacados del mundo y en estos 7 años de la tribulación, mientras nosotros estamos en el cielo, en el tribunal de Cristo, Romanos 14:10, 1 Corintios 3, del 10 al 12, aquí viene la tribulación. Una vez que terminemos de ser calificados, que es para lo que va a servir el tribunal de Cristo, vamos a poder después celebrar las bodas en el cielo del Cordero, Apocalipsis capítulo 19, y bajamos con Jesucristo a capítulo 19 de Apocalipsis para establecer el reino y la cena del Cordero en el reino milenial. Así que esta es la cronología que Dios nos deja claramente en las Sagradas Escrituras. Dice Sara Moreno, ¿por qué no se le llama al milenio la segunda venida de Cristo? Bueno, la segunda venida de Cristo es un evento histórico donde Él va a establecer el reino profetizado a Abraham, a Isaac y Jacob, a los profetas, a las tribus de Israel, a Jesús y los apóstoles. Toda la Biblia, hasta el Apocalipsis, se ha hablado de un reino. Cuando Cristo en Hechos capítulo 1 ascendió al cielo, ¿cuál fue la última pregunta que le hicieron los apóstoles? Señor, ¿establecerás tu reino? Todo Israel siempre ha estado esperando este reino, que se llama el reino mesiánico, el gobierno mesiánico, o el reino milenial, o el famoso milenio, que más de 5 veces se menciona en Apocalipsis 20. Entonces, después de que venga Cristo, viene a establecer el reino por los 1000 años. Aquí Andrea Brenes pregunta, ¿por qué dice que la firma del falso pacto, me imagino que está hablando de la otra, debe ser con Israel? Si Daniel 9:27 dice con mucho, no con Israel, como acaba de pasar, solo falta la confirmación y que sea por 7 años, dice doña Andrea. Sí, claro, por eso acabamos de mencionar nosotros, ¿verdad?, que este pasado pacto no fue el que la Biblia menciona, porque en primer lugar no estaba el anticristo. Trump no es el anticristo, Trump no va a ser el anticristo lo hemos externado muchísimas veces, tiene que surgir del área del Medio Oriente, entre Siria, Irak y el Líbano, que es una de las cuando se dividió el reino, el imperio griego, eso está en Daniel capítulo 8, Alejandro el Magno muere, y su imperio es dividido en 4 generales, en 4 partes, en Egipto, en Turquía, en Macedonia y en la parte que está junto al Medio Oriente, que es Siria. Entonces, Siria, Egipto, Macedonia y Turquía se divide el imperio. Y la Biblia nos dice que de la parte de los Seleucos, o de la parte de donde estaban los asirios de Siria, es de donde viene el cuerno pequeño, que es el anticristo. Así que es muy claro el territorio geográfico de dónde surgirá el anticristo. Así que no especulemos, ¿verdad? En Daniel 9:27 lo dice que va a celebrar el pacto con Israel y con muchos, o sea, tal vez va a haber más naciones que se van a adherir a este tratado que el anticristo va a celebrar. John Durán pregunta también,
Saludos a Pastor Alducin. ¿Usted considera que los seres humanos venimos a este mundo es para ser probados y escogidos por Dios por alguna razón? Definitivamente estamos en un gimnasio de Dios. Por eso se insiste en la Biblia, somos peregrinos, vamos por de paso nada más. Somos extranjeros. Este planeta, Jesús dijo a los apóstoles, no, ustedes no son del mundo. Juan 17, así como yo tampoco soy del mundo. Vivimos en un mundo ocupado por el enemigo y a través de esta guerra espiritual que estamos atravesando, Dios está seleccionando soldados, está seleccionando cabos, tenientes, coroneles y generales para la otra vida, de acuerdo a la fidelidad que hayamos demostrado, de acuerdo a la fuerza que hayamos demostrado, a las convicciones y a la permanencia que hayamos mantenido en las doctrinas de la Biblia. Ya vendrán las recompensas en el tribunal de Cristo y ya estaremos calificados en el tribunal de Cristo para bajar en el milenio, y en el milenio habrá cristianos. Dice Apocalipsis 20, que dice Juan, vi a muchos sentados que eran dignos en tronos. O sea, va a haber cristianos que van a gobernar como gobernantes, porque un trono habla de mando junto con Jesucristo. Jesucristo dijo que seríamos coherederos con Él, reinando el mundo. Hay otros cristianos que van a ser soldados rasos nada más, porque van a decir, pues yo me conformo con ir al cielo. No, dice la Biblia, no te conformes solamente con eso, sino que cuando Él venga, no te vayas a alejar de Él avergonzado. Aquí, Pati 61 dice, de Colombia, cuando se dice que todo Israel será salvo, ¿qué pasa con los que están muertos? Bueno, ahorita hay muchísimos judíos que están en el cielo. ¿Quiénes son los judíos que están en el cielo? Todos aquellos que han creído en el Mesías. Al recibir un judío a Jesucristo como su Salvador, reciben la semilla del Mesías. Eso les llamamos actualmente judíos mesiánicos. Así que ahorita hay una conversión. Se calcula que hay como 160,000 judíos ya mesiánicos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, que pertenecen a el remanente. Y en el tiempo de la tribulación habrá 144,000, 12,000 judíos de cada tribu que van a ser apartados porque están con el Mesías dentro para predicar el evangelio que la iglesia fracasó en predicar, porque Jesucristo dijo en Mateo 24, ¿se acuerdan? Será predicado este evangelio hasta el fin de las cosas, y entonces vendrá el fin. Esta predicación no vamos a tener a nosotros los cristianos. Los que van a terminar de predicar el evangelio van a ser los 140,000 judíos, precisamente porque la iglesia fracasó en evangelizar el mundo. Nos quedan 3 minutos prácticamente. Dice, saludos al pastor Alducin, dice Marilyn, de aquí de Costa Rica. Con respecto a los Nefilín, dice, yo pienso igual que usted, la misma perspectiva, pero no me queda claro por qué luego hubieron gigantes después del diluvio. Bueno, recordemos que ellos pudieron haber sobrevivido al diluvio. Ellos eran híbridos, no tenían forzosamente que morir como nosotros. Y dice claramente, lo explica Isaías capítulo 26. Vamos rápidamente para terminar. Es muy buena pregunta acerca, para que tú puedas entender claramente la naturaleza de los Nefilim. Isaías 26, versículo 14. Dice así, escucha con muchísimo cuidado. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Pregunta, ¿sabemos que tanto los buenos como los malos seres humanos vamos a resucitar? Buenos y malos vamos a resucitar. ¿De quién está hablando la Biblia? Que habrá un grupo o una raza, ¿verdad?, de entidades que no van a resucitar. Bueno, la respuesta la encontramos en la palabra fallecidos. Apúntalo en tu Biblia, que es la palabra Refaim, que es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para describir una de las tribus, que hubo como 6 o 7 tribus de gigantes en el Medio Oriente. Entonces los refaítas eran los gigantes, y está hablando aquí que ellos son los que no van a resucitar. ¿Por qué? Porque eran híbridos, no eran como seres humanos. Entonces pudieron sobrevivir de muchas formas después del diluvio.